El gas cloro se puede obtener por reacción de ácido clorhídrico con ácido nítrico, produciéndose simultáneamente dióxido de nitrógeno y agua. Nos piden en primer lugar ajustar la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. Bueno, vamos a escribir la reacción sin ajustar. Como reactivos tenemos, nos dice el enunciado, que son ácido clorhídrico, que reacciona con ácido nítrico, y esto da lugar como productos, en primer lugar, al cloro, y se nos dice que también dióxido de nitrógeno, NO2 y agua, H2O. Para ajustar esta reacción por el método del ion y electrón, lo primero que necesitamos es averiguar los números de oxidación con los que actúan todos los elementos que participan, de manera que podamos saber cuál es la semireacción de oxidación y cuál es la de oxidación. Bueno, pues el hidrógeno más 1 y el cloro menos 1 en el cloruro de hidrógeno, en el ácido nítrico más 1 el hidrógeno, menos 2 el oxígeno, y voy a escribir aquí los totales, ¿no? Entre los 3 oxígenos harán un número de oxidación menos 6, como solo hay un hidrógeno, pues en total más 1, por lo tanto el nitrógeno que queda debe tener un número de oxidación más 5 para que la molécula sea neutra, para que el número de oxidación total sea 0. El cloro tiene un número de oxidación 0, todos los elementos puros, que sean un elemento enlazado a otro del mismo tipo, tienen número de oxidación 0. Aquí el oxígeno menos 2, que el número de oxidación total del oxígeno será 2 por menos 2 menos 4, por lo tanto el nitrógeno debe ser más 4, para que la molécula sea neutra. Y en el agua, pues menos 2 y más 1 para el oxígeno y el hidrógeno respectivamente. Una vez que tenemos esto, ya podemos identificar cuál es la semireacción de oxidación y cuál es la semireacción de reducción. La de oxidación es aquella en la que el número de oxidación aumenta. Observamos que el cloro pasa de tener número de oxidación menos 1, aumenta a número de oxidación 0. Por lo tanto, la semireacción de oxidación será Cl-, que da lugar a Cl2. En disolución acuosa, el cloruro de hidrógeno está disociado en protones y cloro, pues por lo tanto ponemos solamente el cloro debido a esa disociación, el ion cloro. La semireacción de reducción será aquella en la que un elemento se reduce. Aquí el nitrógeno se reduce de 5 a 4, pues ponemos NO3, ion nitrato. De nuevo el ácido nítrico se disocia en ion nitrato y en protones, pues por lo tanto ponemos el ion nitrato, y da lugar como producto al NO2, que no se disocia, pues porque es una molécula covalente. Y procedemos a ajustarlo. Voy a poner aquí otra rayita de separación. Lo primero que hacemos es ajustar los elementos que no sean oxígeno ni hidrógeno. Pues a la izquierda tenemos un solo cloro, a la derecha 2, pues lo arreglamos poniendo 2 iones cloro, Cl2. En la semireacción de reducción tenemos los mismos nitrógenos, así que ningún problema en ese sentido. Siguiente paso es ajustar los oxígenos añadiendo agua donde sea necesario. Observamos que en la semireacción de abajo necesitamos un oxígeno más a la derecha, pues añadimos una molécula más de agua. Ahora nos fijamos en si la reacción se produce en un medio ácido o en un medio básico. Como tenemos cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico como reactivo, esto es un medio ácido, por lo tanto para ajustar los hidrógenos nos bastará añadir protones donde sea necesario. Como aquí a la derecha tenemos 2 hidrógenos, pues añadimos 2 protones a la izquierda para ajustarlos y ya está, no necesitamos hacer nada más. ¿Vale? 2 cloros a la derecha, 2 cloros a la izquierda, 2 hidrógenos a la izquierda, 2 hidrógenos a la derecha, un nitrógeno a la izquierda, un nitrógeno a la derecha, 3 oxígenos a la izquierda, 3 oxígenos, 2 más 1 a la derecha. El siguiente paso será ajustar la carga de ambas semireacciones añadiendo electrones donde sea necesario. En la de arriba tenemos una carga de menos 2, ¿vale? 2 por un 1 menos de cada cloro,
y a la derecha tenemos una carga de 0. Bueno, para igualarlas lo que tenemos que hacer es añadir 2 electrones a la derecha, de manera que la carga aquí es menos 2, igual que a la izquierda. ¿Vale? 2 electrones. Esto es una E muy fea. En la semireacción de abajo tenemos una carga de más 2 menos 1 igual a más 1 a la izquierda, ¿vale? 2 protones positivos menos un ion negativo, y una carga de 0 a la derecha. Pues para que ambas cargas sean iguales podemos añadir un electrón a la izquierda, ¿vale? De manera que se nos queda lo que había antes, menos 1, que es 0, y tenemos las cargas de ambos lados iguales. El siguiente paso ahora sería multiplicar ambas ecuaciones por el coeficiente que sea necesario para que las dos tengan el mismo número de electrones. Aquí observamos, nos damos cuenta que si multiplicamos la semireacción de abajo por 2, en ambas tendremos 2 electrones. Bueno, pues multiplicamos las semireacciones por 2. Y tenemos el mismo número de electrones. Por fin podemos sumar las dos semireacciones. Los electrones, como son iguales, se nos cancelan. Y aquí tendremos 2 iones cloro más 4 protones más 2 iones nitrato, que dan lugar a cloro gaseoso, más 2 dióxidos de nitrógeno más 2 agua. Y lo que acabamos de escribir es la ecuación iónica ajustada. Así que esto sería, voy a moverlo un poquito para abajo, deberíamos dejar muy clarito que esto es la ecuación iónica ajustada. La ecuación molecular, que también se nos pide, pues consiste en completar todos los iones pues con las especies que necesitan o que les corresponden. Los 2 iones cloro están asociados con átomos de hidrógeno, como podemos ver aquí. Bueno, pues los completamos como cloruro de hidrógeno. Los 2 iones nitrato corresponden a ácido nítrico, pues los completamos con ácido nítrico. Y lo que observamos es que ya los 4 protones que teníamos aquí los hemos repartido entre los 2 cloruros de hidrógeno y los 2 ácidos nítricos, así que no necesitamos preocuparnos más por ellos. A la derecha no tenemos ningún ion, así que estupendo, pues tal cual está. Y esto de aquí es la ecuación molecular ajustada. Podemos pasar al apartado B. En el apartado B se nos pide calcular el volumen de cloro obtenido a 17 grados centígrados y 720 milímetros de mercurio cuando reaccionan 100 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 0,5 molar con ácido nítrico en exceso. Bueno, para calcular las cantidades que se producen entre reactivos y productos lo tendremos que hacer en moles. Así que vamos a pasar esta cantidad de ácido clorhídrico, 100 mililitros 0,5 molar, de ácido clorhídrico a moles. Bueno, como la molaridad es el número de moles partido el volumen, el número de moles será la molaridad partido el volumen. El número de moles será 0,5 con el volumen, ojo, expresado en litros. 100 mililitros son 0,1 litros, así que tenemos 0,05 moles de HCl. Y queremos averiguar, leemos de nuevo, la cantidad de cloro. Se nos pide el volumen, pero primero averiguaremos los moles y luego veremos cuánto volumen ocupan esos moles. Para saber la cantidad de cloro, nos aprovechamos de conocer las relaciones estequiométricas. Los 0,05 moles de HCl, bueno, pues aprovechando las relaciones estequiométricas, vamos a poner aquí
moles de HCl abajo para que se nos cancelen y arriba moles de Cl2, que es lo que queremos. Bueno, pues la relación estequiométrica de cloro HCl es de 1 a 2, pues 1 mol de Cl2, 2 moles de HCl. Esto se nos cancela y lo que tenemos son 0,025 moles de cloro. Estos 0,025 moles de cloro tenemos que averiguar cuánto volumen ocupan. Voy a borrar aquí para dejar sitio. Vale, para averiguar cuánto volumen ocupa podemos usar la ecuación de los gases ideales, PV igual a nRT. Podemos despejar el volumen, nRT partido presión, así que el número de moles lo tenemos, el valor de R lo tenemos, lo sabemos, es una constante. La temperatura la sabemos, lo que pasa es que la temperatura que tenemos era de 17 grados centígrados, así que querremos pasarla a Kelvin. 17 más 273 son 290 Kelvin. ¿Vale? En esta fórmula la temperatura debe estar en Kelvin. La presión la tenemos, pero de nuevo la tenemos en milímetros de mercurio, 720 milímetros de mercurio. La querremos pasar a atmósferas. Pues la presión son 720 milímetros de mercurio, multiplicamos por, queremos arriba atmósferas y abajo milímetros de mercurio para que se nos cancelen. Pues una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Si hacemos este cálculo tenemos que la presión es de 0,947 atmósferas. Pues podemos calcular el volumen. 0,025, que es el número de moles, por 0,082, que es el valor de R, por la temperatura 290, dividido en la presión 0,947 atmósferas. Si hacemos el cálculo, voy a borrar aquí, tenemos que el volumen finalmente es de 0,628 litros de cloro.